Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Buenas noches, hermanos. Precioso himno, ¿da? La letra de estos himnos de veras que tienen un significado bien importante, ¿verdad? Y que dicen la realidad del sufrimiento del Señor, de su amor, sus cuidados y todo, que tiene, porque ha tenido y sigue teniendo y tendrá con nosotros, ¿verdad? Vamos a continuar hoy con nuestro capítulo número 1 de la carta de los Filipenses, y nos tocaba ver ya uno de los últimos versículos. Este ya lo habíamos visto, el 26. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo viene hablando de la disyuntiva de si muere o si queda vivo. Él analiza y dice, es muchísimo mejor estar con el Señor. Pero es importante que yo quede por usted, le dice a los filipenses, ¿no? Por causa de ustedes, prefiero quedarme. Entonces él está haciendo esa exposición y dice que si él queda, él espera que los filipenses abunden en su gloria acerca de él en Cristo Jesús. Y el 27 dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Uno puede preguntarse, ¿cómo es ser digno del evangelio? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Cómo podemos comportarnos dignamente de acuerdo con el evangelio del Señor? Obedeciendo su palabra. ¿Más? Teniendo amor. Pero que nuestra conducta sea honorable, porque así honramos al Señor. Haciendo lo que la palabra dice, ¿va? Nuestro testimonio es importante. Sí, es importante. Entonces dice, Pablo exhorta ahora a los filipenses a permanecer firmes, unidos y sin temor, y a considerar como un privilegio el ser dignos de padecer por Cristo. O sea, si sufrimos y sufrimos por el Señor, esa también es una forma de vivir dignamente en el evangelio. Porque el evangelio eso trae también juntamente, ¿va? El evangelio no es como algunas iglesias lo plantean, de todo es prosperidad, todo es felicidad, no hay problemas. No, el evangelio tiene sus momentos difíciles, ¿verdad? Que hay que soportarlos, así como el Señor soportó, ¿verdad? Pablo dice solamente, es decir, cualquier cosa que me ocurra a mí personalmente, tanto si voy a veros como si estoy ausente, sea lo que sea, comportaos como verdaderos creyentes.
¿Será que los filipenses no se estaban comportando como verdaderos creyentes? Vimos que Pablo los felicita porque ellos, a pesar de que Pablo no está, habían salido a predicar no solamente en Filipos, sino que habían ido a otros lugares, y Pablo no los tuvo que estar empujando para ir a hacer la obra. Ellos fueron. Entonces, yo creo que en ese sentido, ellos también, en una forma de pensar muy madura, que no necesitaban la supervisión de un líder para hacer la obra del Señor, expandir el reino de Dios. Y nos debe a nosotros motivar también a que, si amamos al Señor, la obra del Señor la podemos hacer en nuestra casa, en nuestros vecinos, en nuestro trabajo. No hay necesidad de que nos instruyan o nos ordenen ir a hacerlo, sino que eso debiera de nacer en cada uno de nosotros, ¿verdad? Dice que según unos comentaristas, el significado es que cumpláis fielmente vuestras obligaciones como ciudadanos y residentes de Filipos. Eso dicen algunos comentaristas, que se comporten fielmente a sus obligaciones como ciudadanos y residentes de Filipos. Pero vamos a ver que este comentarista no estaba correctamente informado. Exacto. Porque dice, podemos preguntarnos, ¿no indica claramente Filipenses 3:20? Porque nuestra patria está en el cielo, no en Filipos, no en Roma. Pablo está hablando con un lenguaje espiritual. Entonces nos tenemos que comportar como se comportan los que ya nos antecedieron en el cielo. ¿Cómo se comportarán los que han muerto ya en Cristo? Adorando al Señor, nada más. ¿Sí? Sirviéndolo a Él, o sea. Servirlo, sirviéndolo, ¿verdad? Y servir por amor. Porque si no lo hacemos por amor, allá no vamos a poder. No, no. Sí. Entonces, sí. Pero si habla de ciudadanía celestial, o sea, en cuanto a nuestro comportamiento, Sí. tácitamente está también ser un buen ciudadano también de la tierra. Porque si lo soy espiritualmente, definitivamente tengo que dar buen testimonio. Sí, sí. Sí, aplican los dos conceptos, ¿verdad? Pero básicamente, si somos ciudadanos del cielo, de la patria celestial, estamos vivos. En esta tierra nos tenemos que comportar como que si estuviéramos en el cielo. Sí, porque la gente tiene sus ojos puestos sobre nosotros. Pablo dice que somos cartas abiertas y todos nos leen. O sea, nuestro testimonio, ¿verdad? Entonces, dice, porque nuestra patria está en el cielo. ¿Está el apóstol refiriéndose a la ciudadanía celestial? Sí, a eso se está refiriendo. Vosotros sois ciudadanos romanos y lo tienen a mucha honra. Yo también lo soy. Hechos 16. Pero no olvidéis jamás lo más importante de todo, que sois ciudadanos del reino de los cielos. Continuad pues ejerciendo esa ciudadanía de una manera digna del Evangelio de Cristo. Naturalmente, los buenos ciudadanos del imperio de Cristo serán también buenos ciudadanos del imperio romano, ¿verdad? Eso cae por su mismo peso, ¿eh? Uno tiene que afectar a lo otro. El ejercer su ciudadanía de una manera digna del Evangelio de Cristo significa vivir conforme a las responsabilidades del Evangelio. Conforme a las responsabilidades del Evangelio. Entonces el Evangelio nos trae a nosotros también responsabilidades. Sí, ¿verdad? ¿Qué responsabilidades podríamos mencionar? Una o dos responsabilidades. Evangelizar. ¿Sí? ¿Qué más? Poner la palabra. ¿Sí? Cumplir los Sí. mandatos y preceptos. Sí, correcto. Esas son responsabilidades que tenemos por ser ciudadanos del reino de Dios.
La palabra evangelio aparece 2 veces en este versículo y no menos de 6 a lo largo del capítulo. Por tanto, debemos preguntarnos ahora, ¿qué es el evangelio? El evangelio es la narración divina, el relato o historia que nos dice lo que Dios ha hecho para salvar a los pecadores. Por lo tanto, el evangelio es el mensaje de buenas noticias, de alegres nuevas de salvación que Dios proclama a un mundo perdido en el pecado. No lo que nosotros debemos hacer, sino lo que Dios en Cristo ha hecho por nosotros. Es lo más relevante de estas buenas nuevas. Este hecho es claro por la forma en que en el Antiguo Testamento se usaban el sustantivo evangelio y el verbo proclamar un evangelio, o sea, traer buenas nuevas. En su sermón de Nazaret, Jesús aplicó esas palabras, asimismo citando la primera parte del pasaje de Isaías 52:7, en relación con el capítulo 53, Nahum 1:1. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación. Así está en Isaías y también en Nahum. Romanos 10:15, Pablo hace referencia a estas palabras. Según el contexto en Nahum e Isaías, la liberación del yugo extranjero y el retorno al solar patrio eran buenas nuevas para el antiguo Israel. Pero aún en la antigua dispensación, estas buenas nuevas hacían referencia a bendiciones que sobrepasan el horizonte nacional y material. No hay por qué excluir las buenas nuevas del capítulo 52 de Isaías, el precioso contenido del capítulo 53. Entre el evangelio de la antigua dispensación y el de la nueva hay una relación muy estrecha. Así, por ejemplo, hay pasajes en el Nuevo Testamento que serían incomprensibles si no tuviéramos Isaías 53. No lo entenderíamos. Cuando Juan el Bautista proclamaba su evangelio, señalando a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no recordaba quizás a Isaías 53? Ahí lo dice Isaías. Cuando Mateo menciona el humilde origen de Cristo y la sencilla condición de su nacimiento, ¿no hace una clara referencia a Isaías 53? Sí. Cuando en este mismo pasaje de Mateo y en otros muchos del Nuevo Testamento, las referencias hablan de que Cristo fue despreciado, ¿no es un cumplimiento de Isaías 53? El detalle de esto tenía como 30 ejemplos, así, de cómo el capítulo 53 de Isaías se cumple en el Nuevo Testamento y había como 30 referencias. Yo solo quise poner unas para tener una noción. Pero Isaías 53 se encuentra casi en toda la Biblia, en la vida misma del Señor. Lo que el apóstol espera saber referente a los filipenses lo expresa en las siguientes palabras: que estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes juntos por la fe del evangelio, sin aterraros por nada ante los adversarios. Vemos aquí no solamente lo que Pablo espera de los filipenses, sino también lo que Dios espera de sus hijos, o sea, nosotros. Su actitud hacia Dios y su evangelio debe ser la de tenacidad. Deben estar firmes en el Señor, arraigados en Él, confiando en Él, amándole, esperando en Él, aferrados a las tradiciones, a las doctrinas autorizadas que han recibido, a la fe relativa al evangelio y que es revelada en Él. No se debe transigir con el error, que lo que Pablo tiene presente es la lealtad al Señor. Es obvio por el contexto de capítulo 4, versículo 1, y que esta firmeza debe ejercerse ante los adversarios y en medio de la persecución, aparece claramente en los versículos del 28 al 30. La preservación divina no excluye la perseverancia humana. Segundo, su actitud unos hacia otros debe ser la de armonía. Y notemos, dice, en un mismo espíritu, luchando unánimes juntos. El asunto de la unidad cristiana, de la armonía activa, ocupaba un lugar importante en la mente de Pablo mientras escribía Filipenses. Y lo podemos ver en estas citas. Pero ¿hay alguna iglesia en cualquier lugar
en que las condiciones son siempre ideales? No, no hay iglesia perfecta, ninguna. Hay muchos que siempre luchan contra, pero nunca por el evangelio. El interés de Pablo no es únicamente rechazar los ataques, sino también y principalmente la divulgación de la gloriosa verdad redentora de Dios centrada en Cristo y la salvación en Él. Tercero, su actitud hacia el enemigo debe ser la de intrepidez. No deben aterrorizarse como un tímido caballo que respinga a la vista de algo inesperado. Los filipenses deben mostrarse con intrépido valor ante los enemigos y nunca, ni por un momento, sentir miedo como cuando Pedro negó a su Señor. Pero ¿quiénes son estos adversarios? Varios comentarios se limitan a eludir esta cuestión. Algunos afirman categóricamente que estos adversarios no pueden haber sido judíos, sino paganos. Y argumen estos argumentos. ¿No es cierto que los judíos de la colonia romana de Filipos eran tan pocos en número que Pablo no encontró ahí ni una sinagoga? Además, ¿no declara el apóstol en el versículo 30 que los filipenses sostenían el mismo conflicto que habían visto en él y que ahora oían de él? Ciertamente Pablo estuvo sujeto a 2 encarcelamientos por parte de los romanos, uno en Filipos y ahora que escribe que está en Roma. Hay algo muy interesante, porque en esta parte de esa colonia romana vivían, como decir, todos los jubilados del ejército. Sí. ¿Verdad? Y muchos se convirtieron. Correcto. Siendo militares, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se dice? Retirados, ¿verdad? Y cómo fue que llegaron no los obligaron tampoco a los cristianos a seguir sus reglas, sino que fueron más inteligentes que bonitos, dice, porque fueron formando sus colonias poco a poco, así, y queriéndoles llevar su cultura y todo, ¿verdad? Pero Pablo ahí trabajó con ellos, Sí. para que llegaran a conocer la verdad. Recordemos que hay por lo menos 2 casos de centuriones romanos, ¿verdad? Que acudieron al Señor o llamaron a Pedro para que llegara a predicarle, ¿verdad? Centuriones, o sea, eran gente importante dentro del ejército romano, pero que sí. Correcto, ¿sí? Pues el Señor, a aquel centurión que le dijo, no es necesario, no estoy digno de que llegues a mi casa, solo di tu palabra. Ahí el Señor lo alaba, dice, no he encontrado fe en Israel como en este hombre, y era romano, ¿verdad? Gentil. Bueno, en otras palabras, a pesar de estos argumentos, hay quienes afirman que no hay por qué excluir a nadie, ya sea judío o gentil, ya sea legalista o sensualista, de la lista de adversarios que Pablo tiene en mente. Yo creo que esta es la solución correcta. Deberíamos permitir que el apóstol lo explique con sus propios términos. En otras palabras, cuando él en el capítulo 3 amonesta contra los perros, contra los malos obreros, contra la mutilación y también contra los enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es la perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, a menos que el contexto inmediato se oponga, hemos de reconocer y aceptar estos términos descriptivos como explicación y sumario de las palabras adversarios en el versículo 28 de este capítulo. O sea, lo que está diciendo ahí es que todos estos, los que Pablo los denomina como perros, malos obreros, y los que se mutilan el cuerpo, eran judaizantes. Todos eran judaizantes, ¿verdad? Pero no solamente judaizantes, sino que habían también gentiles, ¿verdad? Que les hacían la vida imposible al apóstol y a los cristianos, ¿verdad? En general. De todas formas, fuese la lucha contra judíos o gentiles, contra legalistas o sensualistas, se trata del mismo conflicto. La iglesia de Filipos no ha de temer de estos enemigos del evangelio. Ahora bien, acerca de esta sosegada paciencia e intrépido valor en la lucha contra tan formidables adversarios,
el apóstol dice lo siguiente en el versículo 28. Y dice, y en nada intimidados por los que se oponen. Primero, que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Segundo, mas para vosotros de salvación y esto de Dios. O sea, aquí separa a un grupo del otro grupo. Cuando dice para vosotros, está hablando de los filipenses, y aquí está hablando de los perros, de los mutiladores del cuerpo, ¿verdad? De los malos obreros. Dice que nada estén intimidados de lo que puedan ellos estar sufriendo. Pablo sabe que en todo momento hay una mano poderosa que rige los destinos de los hombres. El fracaso de los adversarios en su intento de intimidar a los creyentes y la valentía e intrepidez de estos es prueba de que Dios está llevando a cabo su plan. La palabra que he traducido como señal clara ocurre también en estas citas bíblicas, como únicos casos en el Nuevo Testamento. Y en cada caso tiene el significado de prueba. Aquí en Filipenses 1:28 tiene el sentido adicional de profecía. El asunto no es que los enemigos se dan cuenta de esto, aunque quizás tengan vaga conciencia de ello, sino que para los hijos de Dios esta intrepidez suya es una firme evidencia de la condenación que pesa sobre sus adversarios si no se arrepienten, y de su propia salvación, ahora en principio y más adelante en perfección. Destrucción o perdición es el concepto totalmente opuesto a salvación. En la antigua lengua griega, intimidados, es un término vívido, único en la Biblia griega, el cual denota una incontrolable estampida de caballos asustados. Esto dice este autor Martín. Al enfrentar esta clase de oposición, Pablo quería que los cristianos filipenses tuvieran el mismo tipo de valentía que él tenía. Perdición, o sea, la antigua palabra griega apolia, significa destrucción, pérdida o condenación. Cuando nuestros enemigos espirituales fallan en intimidarnos, entonces ellos han fallado completamente, debido a que ellos no tienen ninguna otra arma, solamente el temor y la intimidación. Eso usa la gente que no conoce al Señor, ¿verdad? Contra los cristianos, de intimidarlos, o bien de sembrar temor, terror en los cristianos, ¿verdad? Sí, burla también, correcto. Ahorita me recordé un hermano que hizo una analogía cuando dice que el diablo es como león rugiente, ¿verdad? Pero él lo vio de otro lado, ¿no? Que el diablo lo que trata de hacer es intimidarnos, de atacarnos, ¿verdad? Pero dice que él primero ruge. ¿Y qué hace el león cuando ruge? Asustar a la presa. Entonces es cuando aprovechan y la para. Sí. Entonces él decía que Satanás es un león desdentado, ¿verdad? Porque él ya fue vencido en la cruz, entonces no tenemos que tener temor, ¿verdad? O sea, en el sentido espiritual, ¿verdad? Porque el diablo siempre al cristiano lo va a estar atacando, ¿verdad? Para hacerlo caer, ¿verdad? Pero si nosotros estamos bien agarrados del Señor. Hay que tener sus reservas, ¿verdad? Porque recuerden que el mismo arcángel Miguel no se atrevió, dice, a proferir palabra alguna contra Satanás, sino que le dijo, Jehová te reprenda, ¿verdad? O sea, él no lo enfrentó, porque sí es un león rugiente, y sí tiene dientes, y sí se devora al cristiano que se atiene a que Satanás no tiene esas facultades, como en algunas iglesias dice, Satanás lo tengo yo bajo mis pies. Incluso hay un canto que dice, ese del machácalo. Esa es una grave ofensa para Satanás, y Satanás puede tomar venganza. Además, el cristiano no podemos garantizar que por ser cristianos el Señor no va a permitir que nos dé una zarandeada, porque le dijo a Pedro, te han pedido y le he concedido que te zarandee, pero he orado. No, hay que se esté en su lugarcito, a nosotros alejados, nosotros sirvamos al Señor. Tampoco tener miedo, pues, y temor de él, ¿verdad?
pero no provocarlo, no expresarnos mal de él, ¿verdad? Porque si Miguel no lo hizo, ¿por qué el hombre lo va a hacer? Siendo Miguel una potestad grande en el reino de Dios, ¿verdad? Bueno, ya habíamos visto el anterior, ¿no? Sí, esto ya lo habíamos visto, ¿eh? ¿O no? Creo que no. ¿Sí? Aquí, ah. En la iglesia, los evangelistas, ancianos y maestros deben combatir toda forma de liberalismo, del modernismo y la carnalidad. Los que creen que el seguir a Cristo es una vida sin conflicto y sin sufrimiento, no conocen el camino verdadero. Y por eso dice Pablo en 2 Timoteo, en 1 Corintios 16:10. Si llega Timoteo, ved que esté con vosotros sin temor. Pero no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, no, tampoco vamos a estar levantándonos y durmiéndonos atemorizados por Satanás. Él tiene su función que hacer y nosotros tenemos la nuestra, pero nosotros no queremos tener nada que ver con él, ¿verdad? La proposición, la intrepidez es un don de Dios, por tanto, prueba de salvación. Es cierta porque, o dado que, dice Pablo, os ha sido concedido como un privilegio, como un don de la gracia de Dios, la doble bienaventuranza de no solo creer en Cristo, sino también de sufrir por Él. O sea, las dos cosas. Tenemos que estar conscientes de que vamos a tener que sufrir también por Él. Creemos en Él, pero no nos escapamos del sufrimiento. De hecho, el Señor dijo, el que me quiera seguir, tome su cruz y sígame. Tomar la cruz no es nada agradable. Eso quiere decir sufrimiento. La cruz significa sufrimiento. En primer lugar, creer en Cristo es decir, reposar en Él, abandonándose a su tiempo, a su tierno corazón y dependiendo de su obra mediadora. La forma en que esta expresión aparece en el original suministra la idea clara de confianza auténtica y personal en el Señor, en el Mesías, el ungido. Sea o no que se considere Efesios 2:8 como prueba de la proposición de que la fe es un don de Dios, es ineludible la conclusión de aquí en Filipenses 1:29. La fe, no solamente su principio, sino también su continua actividad, así es considerada. Es al mismo tiempo un don de Dios y una responsabilidad humana. Y en segundo lugar, sufrir por Él. Es aquí donde recae todo el énfasis de la cláusula. Los adversarios causan el padecimiento de los creyentes. El sufrir en sí mismo no es ningún privilegio. No hay que buscar el sufrimiento, pero el hacerlo por Cristo, por su causa y por la del Evangelio, eso es diferente. Tal sufrimiento es una bendición, un digno privilegio. Hechos 5:41. ¿Por qué? Porque, lo dice la siguiente presentación, acerca de Cristo al alma del cristiano, acerca a Cristo al alma del cristiano. El creyente en su sufrimiento por Cristo, además de empezar a comprender a aquel que padeció por redimirle, goza de la dulzura de su constante comunión. Es fuera del campamento donde el Hijo de Dios, vituperado por el enemigo, encuentra a su Señor. Hebreos 13:13. Y bien, podemos ver esos otros versículos ahí. Bien, en consecuencia, produce la seguridad de la salvación, la convicción de que el Espíritu de gloria y el Espíritu de Dios reposa sobre el que sufre. El sufrimiento será recompensado en el más allá. Es frecuentemente un medio para ganar al incrédulo para Cristo y para fortalecer al hermano en la fe. Por medio de todos estos caminos lleva a la frustración de Satanás, según lo vemos en el libro de Job, y a la glorificación de Dios. Pablo consuela a los filipenses de la forma más bondadosa, diciéndoles que tanto ellos como él están empeñados en la misma empresa. Esta forma de proceder, cariñosa y prudente, es característica de todas las epístolas paulinas, refiriéndose a los creyentes
sufridos, en este caso los filipenses, Pablo les dice. La antigua palabra griega padezcáis, aquí es la palabra griega pasco. Esta palabra es utilizada primeramente en el sentido de persecución. Sin embargo, también es utilizada para un sufrimiento físico, el cual no está relacionado con la persecución, Hechos 28 y Mateo 17. De sufrir bajo la tentación y dificultades en un sentido general. A todos no se les puede confiar que padezcan. Muchos no podrían soportar la ardiente prueba. Ellos hablarían de una manera precipitada y con quejas. Así que el maestro ha seleccionado con cuidado y escrutinio las ramas que pueden resistir la navaja. Es un pensamiento de Meyer. Mira hacia arriba y toma cada golpe de dolor, cada hora de agonía como un regalo. Atrévete a agradecerle a él por ello. Mira hacia adentro de la envoltura de dolor por el mensaje que se desdobla. Es una envoltura tosca, pero hay un tesoro en ella. Meyer. Los filipenses tuvieron el mismo tipo de conflicto que tuvo Pablo entre ellos en Filipos y el mismo tipo que Pablo enfrentó en Roma. Su conflicto era concerniente a la dificultad de caminar correctamente con el Señor y proclamar el evangelio cuando eran perseguidos o estaban bajo ataque. Gracias a Dios nosotros hoy no estamos en esas condiciones, que no estamos siendo perseguidos. Pero tenemos libertad de culto, podemos reunirnos, cantar, adorar, podemos predicar y no nos encarcelan por eso, hasta hoy todavía. Sí. Más adelante quizás. Hechos 5:41 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, o sea, del Señor. O sea, Pedro y los otros discípulos, por predicar el evangelio, los encarcelaron. Pero luego que salen, dicen esas palabras, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Versículo 30. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. En Filipos, Pablo había sido anunciado por una muchacha poseída por el demonio. Había sido difamado, calumniado, atacado, desnudado, flagelado, arrojado en un calabozo, sus pies atrapados en cepos. El diablo andaba detrás de todo esto. E influidos por él, los amos de la muchacha endemoniada, el enfurecido populacho y otros muchos fueron los autores de este ignominioso trato hacia Pablo. Fue cuando lo azotaron y casi lo mataron. Pero Pablo sufrió todo eso. Él soportó hasta casi la muerte. No desistió por ello. Los filipenses vieron este conflicto entre el reino de la luz y el de las tinieblas. Y así por medio de esta carta y por Epafrodito, oyen ahora sobre las prisiones de Pablo y sobre aquellos que, movidos por Satanás, añadían aflicción sobre él. Esto significaba un empleo prodigioso de energía contra el poderosísimo enemigo Satanás. Y los filipenses, vejados de múltiples maneras por los adoradores de los ídolos y del emperador, por los judaizantes legalistas, por los sensualistas paganos, por los desavenidos miembros de la iglesia, por todos aquellos que eran producto de la influencia satánica, tenían el mismo conflicto. Sufrieron, los filipenses sufrieron muy parecido a lo que Pablo sufrió. El mismo conflicto porque en el fondo era el mismo enemigo y aún más claramente, como el propio Pablo recalca por 2 veces en este mismo contexto. El conflicto es el mismo porque es por Cristo, es por su causa, es por su reino. Y si el sufrimiento que este conflicto acarrea es un don gratuito de Dios, la victoria es segura para Pablo y para ellos. Pablo, el prisionero rodeado por enemigos y hermanos falsos y envidiosos, se acuerda de los hermanos con inmensa gratitud en su corazón, dando gracias al Señor por ellos. No había resentimiento en su corazón, ni tampoco amargura. Habiendo sido crucificado al mundo, Pablo no temía la muerte. Se sometió tranquilamente a la mano poderosa de Dios, magnificando a Cristo en su cuerpo, ya fuera en la vida o en la muerte. Muy bien, aquí terminamos con el capítulo número 1. Tal vez solo vamos a ver un poco
la parte de la introducción del capítulo 2. Esta es una carta muy bonita. A mí me gustó mucho y tiene mucho contenido, muchas situaciones reales, prácticas para el creyente, para la iglesia, y presenta no solo las bendiciones, sino que también los sufrimientos que los filipenses pasaron. Tuvieron una actitud similar a la de Pablo. Entonces, el capítulo número 2. Sí, hermana Mite. ¿Cómo no? Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general, licenciado Gustavo Adolfo Bonilla, e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.